Hola, mi nombre es María José de la Vega y el día de hoy vamos a hablar sobre la crisis en Venezuela, los problemas a través de los años, cómo llegó a la situación en la que se encuentra actualmente, la forma en la que afecta a la población y sus consecuencias. Actualmente, Venezuela se encuentra en una crisis en muchos aspectos, tanto económica como humanitaria. Pero, ¿cómo ocurrió todo esto? Nos remontamos a los años 90, cuando Venezuela afrontaba problemas de narcotráfico, pobreza, corrupción, además de salir de diversos golpes de Estado. Aquí ya había bastantes problemas, pero Venezuela aún se encontraba en una posición rescatable y medianamente estable. En 1998 comienzan las elecciones. En estas habían dos posiciones políticas, que eran los chavistas y los opositores. En estas elecciones ganan los chavistas, teniendo como representante a Hugo Chávez. Este se volvió muy amado por la población de forma rápida y prometió muchas cosas. Hugo Chávez fue un militar, quien después se volvería político del movimiento chavista. Siempre propiciaba el izquierdismo, neoliberalismo económico, entre otras cosas. Como mencioné anteriormente, él prometió muchas cosas. Es por eso que ganó en el 2002, 2007 y 2012. Uno de los proyectos más populares de Chávez fueron las misiones bolivarianas, las cuales eran para combatir la pobreza y estas se hicieron en el momento que Venezuela contaba con altos ingresos por las petroleras. En el 2001, el PIB de Venezuela tocó su punto más bajo durante el periodo chavista, siendo de menos 8,9, y en el 2004 tocó el punto más alto, siendo de 18,3. El último año del mandato, el PIB fue de 5,5. En el 2013, Hugo Chávez fallece a causa de cáncer y su sucesor fue Nicolás Maduro. El sucesor, Nicolás Maduro, quien era un conductor de metro que se había unido al movimiento bolivariano, la cual comenzó su carrera política. A partir del mandato de Maduro, que por cierto este año se cumplen 10 años de mandato, ha estado marcado por una serie de sucesos importantes y controversiales. A continuación se presentan algunos. Durante el primer mandato se puede ver cómo durante los años cada situación empeora. Por ejemplo, el índice de democracia baja, la pobreza extrema ha subido de una manera muy considerable. Solicitudes de asilo ha sido uno de los porcentajes que más ha crecido y la inflación ha sido uno de los aspectos que, como podemos ver, es el que más se ha visto afectado, y la situación económica de Venezuela en estos momentos se encuentra de muy mala manera. El mandato de Maduro como presidente comenzó muy mal, dado la elección controvertida del 2013. Nicolás Maduro fue elegido presidente en abril de 2013 en unas elecciones presidenciales, que fueron objeto de controversia debido a denuncias de irregularidades y fraude electoral. La oposición argumentó que hubo manipulación de votos y no reconoció los resultados. Otro de los hechos han sido las protestas y disturbios que hay desde el 2014, pero principalmente de 2014 a 2017 fueron los periodos más fuertes. Durante su mandato, Venezuela experimentó una serie de protestas masivas que se extendieron durante varios años. Estas manifestaciones fueron impulsadas por la crisis económica, la falta de alimentos y medicinas, la creciente represión política. Las protestas poco a poco se volvieron violentas, con un alto número de muertes y detenciones. La crisis humanitaria que se da del 2010 hasta ahora, Venezuela ha enfrentado una grave crisis económica y humanitaria durante el mandato de Maduro. La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, la emigración masiva de venezolanos han sido algunas de las consecuencias más notables de esta crisis. La Asamblea Nacional Constituyente del 2017. En medio de las protestas y la presión internacional, Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente en 2017 para reescribir la Constitución. Esta movida fue ampliamente criticada por la oposición y muchos países extranjeros, que la consideraron un intento de consolidar su poder. Las elecciones presidenciales del 2018. En mayo de 2018, Maduro fue reelegido en unas elecciones presidenciales que también fueron llenas de cuestionamientos. Varios líderes de la oposición estuvieron inhabilitados o presos, y la votación fue conocida por la falta de transparencia. Reconocimiento internacional. Durante su mandato hubo una creciente división internacional con respecto a su gobierno. Mientras algunos países como Rusia y China respaldaron a Maduro, otros, incluidos Estados Unidos y numerosos países, respaldaron a Juan Guaidó y lo reconocieron como el líder opositor
y como presidente interino de Venezuela. Otro de los grandes problemas que afronta Venezuela son las sanciones internacionales. Diversos países impusieron sanciones económicas y financieras a Venezuela buscando presionar al gobierno de Maduro para que permitiera elecciones libres y democráticas, así como para abordar la crisis humanitaria. La crisis en Venezuela provocó una de las mayores crisis migratorias en la región, con millones de venezolanos huyendo del país en busca de mejores condiciones de vida. Esto ha generado tensiones en los países vecinos y ha requerido una respuesta humanitaria a gran escala. ¿Cuál es la situación de doble gobierno en Venezuela? En el 2021, la situación política en Venezuela presentaba un conflicto de poderes con dos figuras clave, Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Como fue mencionado anteriormente, en el 2018 la reelección de Maduro fue muy cuestionada y fue acusado de fraude electoral, lo que trajo conflictos políticos y una disputa por la legitimidad de su presidencia. Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, en ese momento se declaró presidente interino de Venezuela en enero del 2019, argumentando que la reelección de Maduro había sido ilegítima. Guaidó recibió el respaldo de varios países, incluidos Estados Unidos y numerosos países de América Latina y Europa, que reconocieron su autoridad como presidente interino. Esta situación llevó a una lucha por el poder en Venezuela con Maduro, manteniendo el control efectivo del gobierno y Guaidó ejerciendo un papel de oposición respaldado por la comunidad internacional. A lo largo del 2019 y 2020 hubo esfuerzos diplomáticos y protestas en Venezuela para intentar resolver la crisis, pero no se ha producido un cambio significativo en la situación. Muchos países han brindado ayuda humanitaria y económica, dado el estado en el que se encuentra. Algunos de estos son Estados Unidos a través del USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y otras organizaciones. Estados Unidos proporcionó asistencia humanitaria incluyendo alimentos y medicinas. Además, ha proporcionado más de $1.000 millones. Canadá ha proporcionado más de $50 millones en asistencia humanitaria de desarrollo y estabilización a Venezuela desde 2019. El programa de desarrollo bilateral de Canadá en Venezuela se centra en mujeres y niñas que enfrentan mayores vulnerabilidades en salud y educación. La ONU, a través de agencias como el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud, desplegó programas de ayuda humanitaria en Venezuela. Lamentablemente, el 11 de octubre de 2022, Venezuela quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos y de la ONU. Para derrotar al chavismo en las urnas y a pesar de estar inhabilitado, Enrique Capriles tratará de concurrir por tercera vez a la carrera presidencial en Venezuela. Lo que yo creo que yo no puedo autoinhabilitar, ni voy a ir a pedirle permiso al gobierno si puedo correr o no correr. Antes de ser candidato tendrá que ganar las primarias de la oposición, donde competirá con líderes como Juan Guaidó. De momento, ni Capriles ni Guaidó parten como favoritos. Las encuestas las encabezan la exdiputada María Corina Machado y el humorista Benjamín Rauseo, más conocido como el Conde del Guácharo. Pero los venezolanos somos jodedores, echadores de vaina. Además de superar su propia división, los opositores tienen una tarea difícil, la de recuperar la confianza de un electorado muy decepcionado con la clase política. Una campaña épica de decir, señores, la única forma de derrotar a Maduro es tener la madurez política para poner de lado intereses personales y tratar de pensar en el país. Otros obstáculos que se encontrarán los enemigos del oficialismo serán las propias instituciones del Estado. Sí es posible participar en la primaria, a pesar de tener esta medida de inhabilitación de la Contraloría. No obstante, claro, puede haber problema después, ¿no? Si esa persona quiere postularse a la presidencia porque gana la primaria. Los líderes opositores que pierdan el proceso se comprometerán a apoyar al aspirante elegido en las primarias. La situación en Venezuela es compleja y ha estado en crisis durante varios años, pero algunas cosas que podemos hacer y algunas de las soluciones viables son las siguientes. 1. El diálogo político. Fomentar un diálogo político inclusivo entre el gobierno de Venezuela y la oposición para buscar una solución pacífica y democrática a la crisis. La mediación internacional, posiblemente a través de organismos como las Naciones Unidas, podría ser útil. Elecciones justas y transparentes. Organizar elecciones presidenciales y legislativas libres y justas, supervisadas por observadores internacionales, para restablecer la legitimidad del gobierno y permitir que el pueblo venezolano elija a sus líderes. La ayuda humanitaria. Aumentar la asistencia humanitaria para satisfacer las necesidades básicas de la población venezolana. Una reforma económica, implementar medidas para reestabilizar la economía venezolana, reducir la inflación y fomentar la inversión extranjera. Derechos humanos y Estado de Derecho, restaurar y fortalecer las instituciones democráticas y proteger los derechos humanos, garantizar el Estado de Derecho en Venezuela.
Asistencia internacional. Continuar con el apoyo internacional a los venezolanos, incluyendo la protección de refugiados y la cooperación en esfuerzos para abordar la crisis. Reconciliación nacional. Promover un proceso de reconciliación para que involucre a todas las partes para sanar las divisiones dentro de la sociedad venezolana. Lucha contra la corrupción. Recuperación económica a largo plazo y apoyo de la comunidad internacional. Es importante destacar que la situación en Venezuela es extremadamente compleja y no existe una solución rápida ni sencilla. Cualquier solución exitosa requeriría de la cooperación de múltiples actores, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias.